El fútbol, ese teatro imprevisible donde todo puede estallar en un segundo, decidió aquella noche quitarse el traje de gala y ponerse los guantes. Lo que parecía un partido más de la Supercopa de España, con focos brillantes, gradas expectantes y discursos solemnes sobre la grandeza del torneo, terminó convirtiéndose en una escena que nadie tenía en el guión oficial, pero que todo aficionado sabe que tarde o temprano puede aparecer. Porque el fútbol no es solo táctica, posesión y estadísticas avanzadas, también es sangre caliente, orgullo herido y una línea muy fina entre la competitividad y el caos. Y esa línea se rompió cuando Federico Valverde empujó a Rapinoe y la tensión acumulada explotó como una presa mal construida. Para entender por qué ese empujón fue mucho más que un simple contacto, hay que retroceder unos cuantos minutos, incluso unas cuantas horas, quizá años. Porque en el fútbol de élite nada sucede en el vacío. Cada gesto tiene antecedentes, cada mirada lleva una historia detrás, y cada empujón es la última sílaba de una frase que se viene escribiendo desde hace tiempo. La Supercopa de España no es un torneo cualquiera, aunque algunos se empeñen en tratarlo como un amistoso con trofeo. Para los jugadores, especialmente cuando enfrente está un rival directo, es un escenario de poder. Es un mensaje. Es decirle al otro quién manda cuando aún queda mucha temporada por delante. Y cuando ese rival es el Barcelona o el Real Madrid, el margen para la cordialidad se reduce a niveles microscópicos. El partido ya venía cargado. No hacía falta ser un experto en lenguaje corporal para notar que cada choque se celebraba con un segundo de más, que cada falta protestada llevaba un decibelio extra, que cada carrera se hacía con los dientes apretados. El árbitro intentaba mantener el control con ese equilibrio tan frágil entre dejar jugar y no permitir que el encuentro se convirtiera en un ring. Pero el fútbol, como la física, obedece leyes implacables. Cuando la energía se acumula demasiado, necesita salir por algún lado. Rapinoe, eléctrico, incisivo, siempre al borde de la provocación sin necesidad de abrir la boca, estaba siendo uno de los focos de fricción. No porque hiciera nada ilegal, sino porque su manera de jugar incomoda. Encara, insiste, vuelve a encarar. Obliga al rival a tomar decisiones incómodas. Y eso, en un partido de alta tensión, es gasolina pura. Valverde, por su parte, es el prototipo del competidor total. Corre como si tuviera un motor oculto, presiona como si cada balón fuera el último de su carrera y juega con una intensidad que no entiende de medias tintas. No es un jugador violento, pero sí uno de esos futbolistas que viven el partido como una cuestión casi personal. Y cuando un jugador así siente que el partido se le va de las manos, algo se enciende por dentro. El momento clave llegó tras una acción aparentemente banal. Un balón dividido, un forcejeo breve, una decisión arbitral que no convenció a nadie y ese segundo de silencio antes de que alguien decida cruzar la frontera. Rapinoe protegía el balón. Valverde llegó con todo. El contacto fue más fuerte de lo necesario y, de repente, el uruguayo empujó al brasileño con una mezcla de rabia y advertencia. No fue un empujón brutal en términos de fuerza, pero sí en términos de mensaje. Ese empujón fue un detonador. Rapinoe reaccionó de inmediato, no tanto sorprendido como indignado. Las miradas se cruzaron, los cuerpos se acercaron más de la cuenta y en cuestión de segundos aparecieron compañeros de uno y otro equipo. Lo que empezó como un duelo individual se transformó en una pelea campal, de esas que no suelen acabar a golpes limpios pero que tienen algo de ritual primitivo. Empujones, brazos levantados, palabras que no se recogen en el acta arbitral y una sensación clara de que el partido había entrado en una dimensión diferente. Desde la grada, el ruido se multiplicó. El público entiende instintivamente estos momentos. Sabe que no está viendo fútbol en sentido estricto, sino algo más crudo, más humano. La televisión captó primeros planos de rostros tensos, de venas marcadas en el cuello, de labios que escupían reproches imposibles de traducir sin sonrojarse. Y en medio de todo, Valverde y Rapinoe, convertidos ya en símbolos de una tensión que iba mucho más allá de esa jugada concreta. El árbitro tardó unos segundos eternos en abrirse paso entre la multitud. Cuando por fin lo hizo, su autoridad se puso a prueba. Se paró, señaló, habló, escuchó protestas y decidió. Tarjetas, advertencias y esa sensación incómoda de que el fuego se había apagado solo en la superficie. Porque el fútbol es experto en simular calma mientras por dentro todo sigue ardiendo. Pero el verdadero impacto de la pelea no se quedó en el césped. En cuanto el partido terminó, las imágenes comenzaron a circular como pólvora. Repeticiones desde todos los ángulos, análisis a cámara lenta, líneas dibujadas sobre el césped para explicar posiciones irrelevantes y tertulianos elevando la voz como si de su volumen dependiera la verdad.
Porque una pelea así no se analiza, se explota. Algunos vieron en Valverde al provocador, al jugador que pierde los papeles cuando las cosas no salen como espera. Otros defendieron su reacción como la respuesta lógica a un partido áspero, a un rival incómodo y a una permisividad arbitral discutible. Con Rapinoe ocurrió algo parecido. Para unos fue víctima de una agresión innecesaria, para otros un especialista en sacar de quicio al contrario. La realidad, como casi siempre, es más compleja y menos cómoda. Valverde empujó porque sintió que debía hacerlo. Rapinoe reaccionó porque no iba a permitir que lo pasaran por encima. Ninguno pensó en el acta, en la posible sanción o en el titular del día siguiente. Pensaron en ganar, en imponerse, en no ceder ni un centímetro. Y eso, aunque no siempre guste, forma parte del ADN del fútbol de élite. Conviene recordar que este tipo de episodios no son nuevos ni exclusivos. La historia del fútbol está plagada de peleas campales que, con el paso del tiempo, se convierten en anécdotas casi mitológicas. Desde finales europeas hasta clásicos domésticos, pasando por partidos internacionales donde la tensión política se cuela por las costuras del deporte. La diferencia hoy es que todo queda registrado, amplificado y analizado hasta el agotamiento. En este contexto, la figura de Valverde resulta especialmente interesante. Es un jugador que rara vez protagoniza polémicas de este tipo. Su imagen pública es la de un futbolista serio, trabajador, casi silencioso. Precisamente por eso, su empujón a Rapinoe llamó tanto la atención. Porque rompía con el personaje. Mostraba una faceta menos controlada, más visceral, que algunos interpretaron como una señal de liderazgo y otros como una pérdida de control. Rapinoe, en cambio, ya está más acostumbrado a este tipo de escenarios. Su estilo de juego y su carácter lo colocan a menudo en el centro de la polémica. No porque busque la pelea, sino porque no rehúye el conflicto. Juega como vive el partido, con intensidad máxima y una confianza que puede resultar irritante para el rival. En una Supercopa, contra un rival directo, eso es dinamita. Después del partido llegaron las declaraciones medidas, los discursos institucionales y las frases que intentan apagar incendios sin mojar demasiado. Nadie quiso avivar la polémica de forma explícita, pero nadie pudo ignorarla. Entrenadores hablando de tensión normal, jugadores apelando al respeto y directivos recordando la importancia de la imagen del fútbol español. Todo muy correcto, todo muy previsible. Sin embargo, el aficionado no se quedó con eso. Se quedó con la imagen, con el empujón, con la trifulca, con la sensación de que, por unos segundos, el fútbol volvió a ser ese deporte imperfecto y emocional que no siempre encaja en los discursos pulidos. Y si ya estás flipando con todo lo que rodea a este episodio, suscríbete, porque lo que viene después es aún más revelador. Porque la pelea entre Valverde y Rapinoe no solo habla de ellos, sino del momento que vive el fútbol moderno. Un fútbol que intenta venderse como producto global, limpio, casi aséptico, pero que sigue dependiendo de emociones crudas. Sin tensión no hay espectáculo, sin conflicto no hay narrativa. El problema surge cuando esa tensión se desborda y amenaza con eclipsar el juego. Las redes sociales hicieron su parte, como siempre. Memes, montajes, comparaciones exageradas y debates interminables sobre quién tuvo la culpa. Algunos incluso rescataron jugadas antiguas, acciones de otros partidos, como si el empujón fuera la culminación de una saga secreta. El algoritmo, encantado, se encargó de que nadie pudiera escapar del tema durante días. Desde un punto de vista disciplinario, el incidente fue analizado con lupa. Se revisaron las imágenes, se discutió la intencionalidad y se valoró si el empujón merecía algo más que una tarjeta. Aquí entra en juego ese terreno pantanoso donde la normativa se mezcla con la interpretación, porque el reglamento es claro en algunas cosas y deliberadamente ambiguo en otras. Y un empujón puede ser considerado una reacción leve o una conducta violenta, dependiendo del contexto y del criterio arbitral. Más allá de sanciones o castigos, lo interesante es el impacto psicológico. Este tipo de episodios deja huella. Los jugadores se acuerdan. En el próximo enfrentamiento, la memoria estará ahí, aunque nadie lo admita. Una entrada más dura, una mirada más larga, una celebración más provocadora. El fútbol tiene memoria, aunque finja olvidarlo todo cada fin de semana. También hay que hablar del papel de los compañeros. En una pelea campal no hay espectadores pasivos. Cada jugador decide, en décimas de segundo, si interviene, si se para, si empuja o si se limita a observar. Esa decisión dice mucho de los códigos internos de un equipo. En este caso,
Ambos bandos cerraron filas. Nadie dejó solo a nadie. Y eso, desde la lógica del vestuario, es casi obligatorio. Para el espectador neutral, la escena puede resultar excesiva o incluso desagradable. Para el aficionado de uno u otro equipo, es munición emocional. Se convierte en argumento, en bandera, en motivo de orgullo o de indignación. Así funciona el fútbol, para bien y para mal. Y pretender lo contrario es no entenderlo. Con el paso de los días, la polémica fue perdiendo espacio en los titulares, sustituida por la siguiente controversia, el siguiente error arbitral, la siguiente declaración fuera de tono. Pero el empujón de Valverde a Rapina quedó ahí, archivado en la memoria colectiva del torneo, como una advertencia de que, por muy moderno que sea el envoltorio, el contenido sigue siendo profundamente humano. Y aquí es donde conviene detenerse un segundo y reflexionar. No para moralizar, sino para comprender. El fútbol es un reflejo exagerado de la sociedad. Competencia, presión, expectativas desmedidas y una exposición constante. Los jugadores son profesionales, sí, pero también personas. Personas que, durante 90 minutos, viven en un estado de hiperactivación emocional, difícil de replicar en cualquier otro contexto. Exigirles perfección emocional es tan irreal como pedirle a un volcán que no erupcione cuando la presión interna es insostenible. Eso no justifica todo, pero explica mucho. Y quizá por eso estos episodios nos incomodan y nos fascinan al mismo tiempo. Porque vemos en ellos algo que reconocemos, aunque no siempre queramos admitirlo. La Supercopa siguió su curso, el trofeo encontró dueño y el calendario no se detuvo. Pero el eco de aquella pelea campal sigue resonando cada vez que Valverde y Rapina aparecen en pantalla. Cada vez que el balón se divide entre dos camisetas rivales. Cada vez que la tensión sube medio grado más de lo recomendable. Si algo dejó claro este episodio es que el fútbol, cuando se juega de verdad, no entiende de guiones cerrados. Puede ser elegante, estratégico, incluso frío. Pero cuando la rivalidad aprieta, cuando el contexto pesa y cuando el orgullo entra en escena, todo puede saltar por los aires en cuestión de segundos. Y quizá por eso seguimos viéndolo. Porque, a pesar de las polémicas, de las peleas y de los empujones, o precisamente gracias a ellos, el fútbol sigue siendo imprevisible. Sigue siendo capaz de sorprender, de incomodar y de generar debates que van mucho más allá del resultado final. Dale al botón de suscribirte, porque estas historias, las que no te cuentan en los telediarios con voz neutra, son las que realmente explican por qué este deporte nunca deja de importar. El empujón de Valverde Rapina no cambió el marcador, pero se añadió una capa más al relato eterno del fútbol. Un relato hecho de goles y errores, de gloria y de rabia, de abrazos y de empujones. Un relato que, mientras haya alguien dispuesto a competir al límite, seguirá escribiéndose con la misma intensidad de siempre. Y cuando dentro de unos años alguien recuerda aquella Supercopa, quizá no mencione el resultado exacto ni la alineación completa. Pero es muy probable que recuerde ese instante en el que todo se descontroló. Ese momento en el que el fútbol mostró su cara más cruda, más real y, paradójicamente, más honesta. Porque al final, en medio del ruido y la furia, ahí es donde se revela su verdadera esencia. Ese instante, congelado casi por accidente en la memoria colectiva, merece ser observado con lupa, porque dentro de esos pocos segundos se concentraron más detalles de los que parecían visibles a simple vista. Mientras los cuerpos se empujaban y los árbitros intentaban imponer orden, había gestos pequeños, casi invisibles, que decían tanto como el empujón inicial. Una mano que aparta con firmeza pero sin violencia real. Un jugador que se coloca delante de otro no para atacar, sino para proteger, una mirada que no busca peleas sino respeto. El fútbol también se expresa en esos matices. Valverde, en medio del tumulto, no tenía el rostro del que pierde el control por completo. Su expresión era tensa, sí, pero contenida. No había descontrol absoluto, sino una especie de límite alcanzado. Como si alguien hubiera dicho internamente hasta aquí. Esa diferencia es clave, aunque a menudo se pierda en los resúmenes rápidos y en los titulares con letras mayúsculas. No es lo mismo una agresión gratuita que una reacción impulsiva en un contexto de máxima presión. Y el fútbol, por mucho que se intente simplificar, vive de esas distinciones. Rapina, por su parte, no retrocedió ni un centímetro. No porque quisiera prolongar la pelea, sino porque su lenguaje corporal transmitía algo muy concreto. Aquí no hay intimidación posible. Su postura era firme, el pecho hacia adelante, la cabeza alta. No estaba buscando al árbitro con los brazos en alto, tampoco dramatizaba el contacto.
Estaba diciendo sin palabras que ese empujón no lo iba a sacar del partido, ni mental ni físicamente. Y ese tipo de respuesta, en un duelo de alto voltaje, tiene un peso específico enorme. Alrededor de ellos, los compañeros reaccionaban casi por reflejo condicionado. Los más cercanos entraron rápido, separando, colocando brazos entre cuerpos, empujando hacia atrás a los suyos antes que al rival. Otros llegaron unos segundos después, cuando la escena ya estaba formada, y su intervención fue más simbólica que efectiva. Presencia, apoyo, pertenencia. Nadie quería quedar al margen, porque en el fútbol de élite la neutralidad en estos momentos se interpreta como debilidad. Incluso el árbitro, en ese breve lapso, parecía medir cada paso con una precisión quirúrgica. No entró gritando ni repartiendo tarjetas al azar. Su prioridad era romper el círculo, dispersar a los protagonistas y devolver el foco al juego. Sabía que una mala gestión en esos segundos podía convertir una trifulca controlable en un caos mayor. Y aunque siempre habrá debate sobre si actuó bien o mal, lo cierto es que el incendio no pasó de conato, lo cual, en sí mismo, ya es un logro. El estadio, mientras tanto, funcionaba como una caja de resonancia emocional. Cada empujón se amplificaba con un murmullo grave, cada gesto de separación recibía un aplauso aislado, casi nervioso. El público no pedía más pelea, pedía intensidad, carácter, compromiso. Hay una diferencia sutil, pero importante. El aficionado quiere ver a los suyos dejarse la piel, no perder la cabeza. Y en ese equilibrio incómodo se movía toda la escena. Las cámaras, implacables, captaban detalles que en directo pasaban desapercibidos. Un defensa diciendo algo al oído de un rival, probablemente una advertencia más que un insulto. Un capitán intentando calmar a los suyos con gestos secos, autoritarios. Un suplente levantándose del banquillo con medio cuerpo fuera, como si quisiera entrar al campo solo para estar ahí, para sumar presencia. Todo eso forma parte del ecosistema de una pelea campal, aunque rara vez se analice con detenimiento. Lo interesante es que, a pesar del ruido, nadie cruzó la línea definitiva. No hubo puñetazos claros, no hubo caídas teatrales buscando expulsiones, no hubo persecuciones. Fue una explosión breve, intensa, pero contenida. Como una tormenta eléctrica que ilumina el cielo durante unos segundos y desaparece sin dejar destrozos visibles. Eso no la hace menos significativa, pero sí revela un cierto autocontrol colectivo, incluso en el límite. Ese autocontrol no surge de la nada. Es el resultado de años de profesionalización, de sanciones ejemplares del pasado, de una conciencia clara de que cada gesto tiene consecuencias. Los jugadores lo saben, aunque a veces actúen como si lo olvidaran. Saben que hay cámaras en cada ángulo, que cualquier imagen puede convertirse en prueba, en titular, en castigo. Y aún así, deciden asumir el riesgo. Porque hay momentos en los que el impulso pesa más que el cálculo. En ese sentido, el empujón de Valverde no fue un accidente ni un acto inconsciente. Fue una decisión tomada en una fracción de segundo, con todas sus implicaciones. Y la reacción de Rapinoe fue exactamente lo mismo. Dos voluntades chocando en un espacio mínimo, bajo una presión máxima. Eso es el fútbol reducido a su expresión más cruda. Analizarlo solo desde la moral o el reglamento es quedarse corto. Hay que entenderlo también desde la psicología del rendimiento, desde la dinámica de rivalidad, desde la necesidad casi primitiva de marcar territorio en un escenario compartido por millones de espectadores. No es bonito, no siempre es ejemplar, pero es real. Y el fútbol, cuando intenta negar esa realidad, pierde parte de su verdad. Por eso ese instante sigue dando tanto de qué hablar. Porque no fue una pelea más. Fue un recordatorio de que, incluso en un torneo envuelto en marketing, discursos institucionales y narrativas prefabricadas, basta un empujón para que todo se vuelva auténtico, para que caigan las máscaras y aparezca el juego en su forma más desnuda. Y mientras el balón esperaba quieto a que todo se reanudara, mientras los jugadores volvían lentamente a sus posiciones, quedaba flotando en el aire una certeza incómoda pero poderosa. El partido ya no era el mismo. No en el marcador, quizá, pero sí en la cabeza de todos los que estaban allí. Porque después de una escena así, cada acción se carga de significado extra. Cada duelo se vuelve personal. Cada contacto se examina con lupa. Ese es el verdadero efecto de una pelea campal como la que protagonizaron Valverde y Rapinoe. No termina cuando el árbitro pita y el juego sigue. Se queda latiendo bajo la superficie, influyendo en todo lo que viene después, aunque en el reloj no haya avanzado ni un solo segundo. Ese latido invisible, suspendido justo antes de que el balón vuelva a moverse,
Es quizá lo más interesante de todo el episodio, porque ahí es donde se concentran las verdaderas consecuencias, aunque aún no se manifiesten. Los jugadores están de pie, colocados de nuevo en sus zonas, pero no son exactamente los mismos que eran unos segundos antes. Algo ha cambiado por dentro, algo sutil pero profundo, como cuando una habitación parece igual después de una discusión, aunque el aire ya no sea el mismo. Valverde se ajusta las medias con un gesto mecánico, casi automático. No mira al árbitro, no busca a Rapinoe directamente, pero es evidente que su atención está expandida, alerta. Sus hombros están ligeramente más tensos, su postura más erguida. No hay arrepentimiento visible, tampoco desafío abierto. Hay concentración, una concentración distinta, más densa. Como si hubiera aceptado que el partido ha entrado en una fase donde cada acción va a tener doble lectura. Rapinoe, mientras tanto, da unos pasos cortos sobre el césped, rebota sobre las puntas de los pies, mueve los hombros. Es un ritual mínimo, casi imperceptible, pero habitual en jugadores que necesitan canalizar la adrenalina. No está protestando, no está gesticulando. Está procesando. Y ese procesamiento interno es clave, porque determina si la rabia se transforma en energía útil o en un error innecesario. En su mirada no hay miedo ni sorpresa, hay desafío silencioso. Los compañeros más cercanos intercambian frases rápidas, apenas audibles. No son discursos motivacionales ni reprimendas. Son recordatorios simples, casi primitivos. Tranquilo, ya está. Seguimos. Frases cortas, funcionales, diseñadas para cerrar el episodio sin borrar su significado. Nadie quiere volver atrás, pero tampoco quieren que se repita de inmediato. Ese equilibrio es frágil, y todos lo saben. El árbitro observa la escena con detenimiento, asegurándose de que no haya gestos pendientes, miradas demasiado largas, provocaciones de último segundo. Su lenguaje corporal es firme, pero no autoritario en exceso. Está diciendo sin palabras que el límite ya se ha marcado, que lo ocurrido no se tolerará de nuevo en el mismo tono. En ese silencio forzado, su presencia pesa más que cualquier silbato. En las bandas, los entrenadores permanecen en sus zonas técnicas, pero su atención está completamente absorbida por el campo. No gritan, no gesticulan de más. También ellos saben que este tipo de momentos no se gestionan a voces. Se gestionan con control, con la seguridad de que el mensaje llegará al jugador adecuado en el momento justo, quizá con una mirada, quizá con un cambio de posición, quizá con una sustitución más adelante, aunque ahora mismo el tiempo esté congelado. Incluso los suplentes, alineados en el banquillo, han cambiado de postura. Algunos están de pie, otros se inclinan hacia adelante, los codos apoyados en las rodillas. No participan, pero sienten el pulso. Para un jugador que observa desde fuera, una pelea campal es una señal clara de la intensidad real del partido. No es lo mismo verlo desde la grada que desde el banquillo, donde se percibe el temblor del césped bajo las botas, el tono de las voces, la electricidad en el ambiente. Las cámaras vuelven a buscar primeros planos, casi con insistencia. Rostros sudados, mandíbulas apretadas, respiraciones profundas. No hay sonrisas, no hay gestos relajados. El fútbol espectáculo queda en pausa, sustituido por una escena más cercana a un documental sobre la presión competitiva. Y aunque el espectador medio quizá no lo verbalice así, lo percibe. Sabe que está viendo algo auténtico, algo que no se puede ensayar. El balón sigue inmóvil, como un testigo mudo de todo lo ocurrido. Parece un detalle menor, pero no lo es. Ese balón, quieto, concentra toda la atención, toda la expectativa. Cuando se mueva, el partido seguirá, pero no borrará lo anterior. Simplemente lo integrará. Cada pase posterior llevará consigo la memoria del empujón, aunque nadie lo mencione. En ese preciso instante, nadie piensa en resúmenes, en redes sociales o en debates posteriores. El foco está completamente en el presente, en no fallar, en no cometer el error que convierta la tensión en desventaja. Porque si algo saben los jugadores experimentados es que, después de una pelea así, el margen de error se reduce drásticamente. El árbitro observa más, el rival aprieta más y cualquier gesto fuera de lugar se magnifica. También hay una lectura interna, menos visible, pero igual de importante. El empujón ha establecido jerarquías emocionales. Ha dejado claro quién está dispuesto a ir hasta el límite y quién no. Eso influye en los duelos posteriores, aunque aún no hayan sucedido. Influye en cómo se pisa el balón, en cómo se entra a una disputa, en cómo se celebra una acción defensiva. El fútbol es, en gran parte,
una negociación constante de poder, y ese momento redefinido algunas posiciones. La grada, aunque sigue ruidosa, parece contener la respiración. No es silencio, es expectación. Como si todo el estadio supiera que está a punto de pasar algo, aunque no sepa exactamente qué. Ese tipo de atmósfera no se fabrica, surge. Y cuando surge, se convierte en parte del partido tanto como el césped o las porterías. Nadie ha avanzado en el tiempo, pero el escenario ya es otro. El mismo lugar, los mismos protagonistas, la misma competición. Y sin embargo, todo está cargado de un significado nuevo, más pesado, más denso. Eso es lo que hace que una pelea campal, incluso sin golpes claros, sea tan determinante. No por lo que muestra, sino por lo que deja flotando. En ese espacio suspendido, justo antes de que el juego se reanude, el fútbol revela una de sus verdades menos cómodas y más fascinantes, que a veces, en unos pocos segundos de caos controlado, se explica mejor el partido que en páginas enteras de estadísticas. Y todo sigue quieto, esperando el movimiento que confirme que, pese a todo, el juego continúa.